Imagina caer en el abismo más oscuro del cosmos, donde el tiempo se detiene y la luz se retuerce. ¿Qué pasaría si fueras tú? El principio de la relatividad general nos muestra que el tiempo no avanza igual para todos. A pocos metros del horizonte de un agujero negro, la dilatación del tiempo se dispara, un reloj cercano parece avanzar 1000 veces más lento que uno en la Tierra, una diferencia que se ha confirmado en experimentos con relojes atómicos en órbitas elípticas. Si cruzaras este punto, tu propio tiempo se congelaría ante tus ojos, convirtiendo lo que ves en una instantánea del futuro. Podrías, en un solo vistazo, percibir eventos que aún no han ocurrido. ¿Estarías listo para ver el mañana a través del filo del espacio-tiempo? Cuando el agujero negro se alimenta de materia, la energía que libera se convierte en una estrella de acreción luminosa y turbulenta. Estudios recientes revelan que el disco de acreción puede alcanzar temperaturas supersónicas, sobre 20 millones de grados Kelvin, emitiendo rayos X tan intensos que eclipsan a las galaxias vecinas. Estos rayos X, en su ciclo de perpetuo resplandor, marcan la danza de la materia antes de su destino final. Pero lo más inquietante, al acercarse a la singularidad, la materia parece descomponerse y sus componentes se convierten en fotones que viajan sobre órbitas infinitamente entrelazadas, dejando al espectador preguntándose si la información jamás quedará completamente perdida. Al cruzar el horizonte de eventos, la realidad pierde su linaje y la luz parece desvanecerse como un espejo roto. La información que una vez contenía cada fotón comienza a disiparse a una velocidad de 10 superíndice 3 bits por segundo, una cifra tan rápida que eclipsa cualquier procesador cuántico conocido. Si la información se pierde de verdad, implicaría que la segunda ley de la termodinámica puede romperse, como si el universo dejara de seguir una regla. Cuando el último eco de luz se extinga, solo quedará el inquietante silencio de un secreto que podría reescribir la física misma. Subtema: la desintegración atómica en la proximidad de la singularidad. Al llegar a menos de 2 metros de esa región extremo, la fuerza gravitatoria sobre un átomo puede superar en 10 elevado a 24 veces la gravedad terrestre, lo que hace que los protones se descompongan en quarks en escala de microsegundos. Este proceso produce un torbellino de partículas subatómicas que se casca como un rayo de luz, transformando la materia en una corriente de energía pura. Al observar este fluir, uno se pregunta cuánto del tiempo mismo se desvanece antes de que desaparezca la última chispa de existencia. Mientras merodea el horizonte, el agujero negro comienza a emitir una radiación que, a primera vista, parece contradictoria con su noción de letalidad. Según la teoría de Stephen Hawking, un agujero negro de una masa solar tiene una temperatura térmica de apenas 10 grados centígrado, mientras que uno con la masa de la Luna alcanzaría 10 superíndice 1 superíndice 2 grados centígrado, un fuego que quemaría el universo entero. Esta radiación, aunque débil, se acumula y puede hacer que un agujero negro de masa diminuta pierda masa a un ritmo observables, convirtiéndolo en un candidato ideal para la detección de restos de la creación del universo. Si logramos detectar esa efervescencia térmica, podríamos no solo confirmar la existencia de agujeros negros primordiales, sino también descubrir la clave para unir la gravedad con la mecánica cuántica. La radiación de Hawking no es un eco lejano, sino el último grito del agujero negro antes de desvanecerse. Cuando 1 kilogramo de materia se hunde en su abrazo, se desintegra en fotones con una potencia de 10 por 10 julios, equivalente a la energía total de la luz producida por todo el universo observado en un solo instante. En ese instante la luz que escapa es tan intensa que crea un patrón fractal de interferencia, proyectando una frágil ventana hacia una dimensión que apenas empieza a revelarse. Al desaparecer, esa chispa podría ser la puerta que nos permita cruzar al otro lado, o quizá el portal a un universo paralelo. Cuando una partícula se aproxima al horizonte de eventos, el tiempo ya no avanza como lo hace en el resto del universo. Según las predicciones de la relatividad general, a solo 1.01 veces el radio de Schwarzschild la dilatación temporal puede crecer hasta un factor enorme, de 10 superíndice 1 superíndice 2, haciendo que una hora que miden los observadores exteriores equivalga a casi 1000 años en la propia zona de evento. Este fenómeno descompone nuestro concepto lineal del tiempo, como si el cosmos tomara una pausa y luego volviera a disparar con una velocidad vertiginosa. Y si pudiéramos detectar ese instante antes de que el tiempo se despliegue,
¿Qué revelación inesperada nos esperaría en la sombra del agujero negro? En este punto, el universo revela un posible portal, el asterisco puente de Einstein-Rosen, también conocido como agujero de gusano. Según la relatividad general, un agujero negro de 10 masas solares teóricamente podría abrir un túnel de solo 1 segundo nanómetros que conecte galaxias separadas por 10 elevado a 13 años luz. La luz que atraviesa ese eje se curva en patrones de interferencia, creando un espectáculo de colores imposible de ver a simple vista. Pero la estabilidad de tal túnel requeriría materia exótica que todavía no conocemos. Si lográramos sobrevivir a las fuerzas de marea y cruzar el puente, ¿qué encontraremos en el otro extremo? ¿Un universo recién nacido o la propia muerte del tiempo? Cuando el cuerpo humano cruza el horizonte del horizonte de eventos, las fuerzas de marea se vuelven tan violentas que el espacio-tiempo comienza a estirarse de forma desigual. En la frontera más cercana a la singularidad, la diferencia de gravedad entre la cabeza y los pies puede alcanzar 10 elevado a 12 veces la de la Tierra en solo unos cientos de metros. Esta espaguetificación corta hasta el plasma más fuerte, transformando la masa en una columna de energía pura. A medida que el cuerpo se desintegra, la información que lo compone puede, según la teoría de la caja de información, ser salvada en la espuma cuántica que rodea la frontera. ¿Podemos entonces escuchar el ecosistema de los datos eternamente entrelazados con la luz que parte de la nada? Cuando una estrella de neutrones se acerca al horizonte de un agujero negro de 10 millones de masas solares, la luz que emite gira y se estira hasta un factor de 10 superíndice 1 superíndice 2, pasando de la luz visible a una banda de infrarrojo tan tenue que solo un telescopio ultrasensitivo lo captaría. Este desescalado magnifica la energía de fuga a 1,0 superíndice 2 eV, 10 veces superior a cualquier partícula acelerada en la Tierra. En ese instante, el espectro visible se convierte en un susurro lejano, como si la propia realidad se estuviera retando a la percepción humana. ¿Qué descubrirás al mirar más allá de la oscuridad infinita cuando el universo se sienta a explicar el límite de tu propio pulso? El segundo punto del documental explora la sorprendente temperatura que adquiere un agujero negro mientras pierde masa por evaporación. A diferencia del Sol, cuyas temperaturas se mantienen alrededor de 5800 K, la temperatura de un agujero negro crece inversamente con su masa. Un agujero de la masa solar emite solo 60 nanokelvin, pero cuando su masa se reduce a la de la Luna, la temperatura sube a 10 elevado a 10 K, comparable con el núcleo de una estrella. Esa explosión térmica puede convertir la materia en radiación pura antes de que alcance la singularidad, desafiando nuestra concepción de la física clásica. Al final, la pantalla se llena de una cascada de fotones que parecen bailar sobre un punto de luz, dejando al espectador con la duda de si el universo no podría prenderse en esa última chispa de vida. Cuando un agujero negro emite radiación de Hawking, cada instante de su vida está marcado por la pérdida de masa, aunque tan sutil que en una estrella de 10.000 más solares es solo 1,0 superíndice 1 kilogramos por segundo. Esta energía, en forma de fotones que se asemejan a un tenue halo, podría teorizarse como un faro que anuncia la muerte del coloso. La temperatura de ese halo, proporcional a la inversa de la masa, alcanzaría apenas milivoltios, lo que equivale a 0.000003 grados centígrados para el agujero negro más grande del universo. Si pudiéramos captar ese eco térmico, quizás descubriríamos el primer mensaje de un agujero negro que se está descomponiendo en el tiempo. Cuando te acercas al horizonte de eventos, el tiempo externo se detiene y tu propia luz se estira dramáticamente, según la relatividad general. A menos de 0.1 radianes del límite, cada segundo que pasa para ti equivale a miles de años para el observador distante, transformando tu cuerpo en una franja amarilla hueca de luz. Esta dilatación produce una distorsión que hace que tu rostro se desvanezca como si flotara dentro de una lluvia de fotones. Al final, lo que queda visible es un destello tenue que se desvanece mientras se hunde en la oscuridad, dejando al espectador con la pregunta, ¿qué sucede dentro? Visual, a distant observer sees a lone figure hovering at the edge of the event horizon, their silhouette stretched vertically and surrounded by a luminous accretion disk that glows in a gradient from orange to deep blue, with faint streaks of light representing gravitational lensing, all set against a star-filled background that curves around the black hole.
Cuando una estrella colapsa en un agujero negro, el misterio de la información no desaparece. En la teoría holografía de Maldacena se sugiere que todo lo que cae queda codificado en su horizonte de eventos. Este registro cuántico es increíblemente compacto. La entropía máxima de un agujero negro es un cuarto de su área en unidades de Planck, lo que implica que un libro de texto puede equivaler a un solo bit de información en la superficie. Si la gravedad realmente guarda estos datos, ¿sería posible recuperar la historia de lo que cayó, incluso después de que el agujero negro haya evaporado? El futuro de la física podría depender de descifrar ese código luminoso que, aunque tenue, conserva el ser del universo. Cuando un agujero negro forma un disco de acreción a menos de 1.5 veces su radio de Schwarzschild, la velocidad de las partículas alcanza el 30% de la velocidad de la luz, generando un brillo que supera por 200.000 veces el de una galaxia normal. Esta intensidad no es tan brutal en la superficie de la Tierra como en el borde del agujero negro. A 1 megaparseo de distancia, la radiación de rayos X que descendería al observatorio AK es comparable a un supernova, pero con un tiempo de evento de solo 0,002 segundos. Si uno pudiera observar esa chispa, cada pulsación radial del disco sería un eco de la propia curvatura del espacio-tiempo, un secreto casi audible que susurra que la materia se niega a morir sin evolucionar. El descubrimiento de que este fenómeno está ligado a la torque de la espiral, aún no modelada, sugiere que el agujero negro no solo devora, sino que también edita el código de la materia que se le acerca. Cuando adentras el puño oscuro, el impulso de la gravedad actúa como un guillotina invisible. Las fuerzas de marea aumentan a una tasa de 3 por 10 superíndice 1 m barra diagonal s superíndice 2 por metro cuando cruzas los 5 por 10 km que separan tu cabeza de los pies, rompiendo incluso los enlaces nucleares más resistentes. Este estremecedor desenrollado ocurre en una fracción de segundo antes de que llegues a la zona de horizonte y hace que tu cuerpo se convierta en una columna de plasma disipado por la radiación de Hawking. A medida que cambian los colores de la luz ambiental a escala de milisegundos, te das cuenta de que estás invirtiendo el universo mientras la gravedad baila con la materia oscura que te rodea. De repente, la última propuesta experimental sobre la conservación de la información en los agujeros negros aparece, sugiriéndote que cada átomo que desaparece contiene un secreto cósmico congelado en tiempo. Cuando cruzas el horizonte de eventos, la información de tu cuerpo no se destruye, sino que se comprime en la superficie del agujero negro según la teoría del límite de Bekenstein. Exactamente 10 elevado a 30 bits de datos, una cifra enorme, se empaquetan en una banda de solo 2 metros de longitud sobre el horizonte, creando un tapiz holográfico del universo. Este fenómeno sugiere que el universo guarda una copia fotográfica de todas las cosas que se precipitan en su seno, aunque ninguna señal puede salir. ¿Podría el cosmos entonces, en silencio, leer tu historia una vez que el agujero negro haya desaparecido? Cuando te acercas al horizonte de eventos, los relojes comienzan a latir al ritmo de la dilatación temporal. Un segundo para ti puede equivaler a 50 años en la Tierra. Este fenómeno es tan extremo que un observador a 1,000,000 km de distancia vería un año terrestre transformado en apenas 3 microsegundos de su propio tiempo. La ilusión de ver el futuro de la galaxia antes de que ocurra deja a cualquier viajero atrapado en una espiral de decisiones imposibles. Al final, el horizonte actúa como un espejo cósmico que refleja eternidades que quizá nunca se puedan alcanzar. Gracias por acompañarnos en esta galaxia. Suscríbete a Misterios sin resolver y déjanos tus teorías en los comentarios.